Bienvenidos una vez más. Les saluda el pastor Carlos Palacios de la iglesia Cristo Salva en Chico, California. Gracias una vez más por estar con nosotros y sintonizarnos. Lo agradecemos de corazón. Creo que tenemos mucho de parte de Dios, agradecerlo primero y segundo a todos ustedes que a través de sus oraciones y de este soporte que nos dan, gracias, muchas gracias. Por hoy vamos a disponer nuestro corazón para orar y pedirle dirección al Espíritu Santo para que nos dirija de principio a fin todo lo que vamos a hacer. Así es que si gustan pueden inclinar su rostro y orar conmigo para la gloria de Dios. Señor, muchas gracias por tantas cosas maravillosas recibidas de ti, mi Dios, esta semana. Gracias, mi Dios, por los planes especiales que tienes para nosotros, mi Dios. Deseamos, mi Dios, con tu ayuda, Dios eterno, que la obra que ya empezaste en nosotros la sigas perfeccionando para la gloria tuya. También, mi Dios, por lo que vamos a hacer o lo que vas a hacer, mejor dicho, a través de nuestras vidas en este programa, mi Dios, te lo encomendamos, te lo encargamos, mi Dios, para que tú lo dirijas y hagas conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bien, gracias por estar con nosotros. Vamos a estar retomando la palabra de Dios en un momento. Por ahorita esperemos que se gocen con este canto y una vez terminada la alabanza vamos a retomar el mensaje de Dios. Quédense con nosotros. Jehová Padre mío, a ti te canto mi canción, pues llegaste a tiempo y quitaste mi aflicción. Mi vida era un tormento por causa del pecado, pero tu santa mano llegó y me levantó. Jehová mi Dios del cielo, de ti nadie se esconde, y lo más importante es tener tu perdón. Oh Jehová Padre mío, te pido que me ayudes para que predicando anuncie tu salvación. Señor y Rey mío, ¿con qué pagaré tu amor? Pues aunque soy pequeño, tú contestas mi oración. Viniste desde el cielo a rescatar mi alma y pusiste en mi boca alabanza para ti. Jehová Padre mío, a ti te canto mi canción, pues llegaste a tiempo y quitaste mi aflicción. Mi vida era un tormento a causa del pecado, pero tu santa mano llegó y me levantó. Jehová Señor del cielo, de ti nadie se esconde, y lo más importante es tener tu perdón. Oh Jehová Padre mío, sosténme de tu mano, para que predicando yo anuncie salvación. Oh Jehová Padre mío, sosténme de tu mano, para que predicando yo anuncie salvación. Gracias una vez más por estar con nosotros. Espero que haya sido de bendición la alabanza y bueno, nos vamos a disponer para escuchar palabra de Dios. Si tienen una Biblia, si tienen un teléfono, si tienen una tableta, si tienen una computadora, pueden acompañarnos y buscar el capítulo 30, versículo 21 de el profeta Isaías. Isaías capítulo 30, versículo 21. Vamos a estar tratando un tema que se llama ¿qué somos? ¿Brújulas o veletas? Brújulas o veletas. Y para aquellos que no saben qué es una brújula, les vamos a poner una foto por ahí que es una brújula. Y una vez que ustedes tengan idea, yo sé que algunos tienen una idea que es brújula,
y otros quizás no tienen idea, pero en este caso simplemente la brújula era lo que normalmente ocupaban los barcos en la antigüedad y todavía se sigue ocupando, quizás no en la misma escala como se ocupaba antes, porque la brújula es la que establece la dirección para llegar a un lugar determinado. Por hoy vamos a estar leyendo el capítulo 30, versículo 21, donde dice de la siguiente manera: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El contexto de este versículo tiene que ver con las futuras bendiciones de la nación de Israel en el milenio con Cristo. Y sencillamente el profeta está recordando lo que en aquel tiempo, cuando lo dijo para un tiempo futuro para la nación de Israel, significa lo siguiente: este es el camino, o sea, hablando el profeta a través de Dios, andad por él y no se hagan ni a la derecha ni a la izquierda. En la vida siempre vamos a encontrar momentos de indecisiones o de incertidumbre, momentos en los cuales muchas veces no sabemos qué hacer. En esos momentos críticos en los cuales se define si somos brújula o veletas, generalmente cuando llegamos a esa circunstancia donde decimos qué vamos a hacer, nos damos cuenta de lo que estamos hechos. Y bueno, y para los que no saben qué es una veleta, también vamos a ponerles una foto de lo que es una veleta. La veleta es, si algunos no saben, es algo que se pone arriba de las casas. Normalmente está hecha casi siempre con una flecha y a veces ponen figuras como de un gallo, que significa que para donde el viento está soplando, da vuelta en dirección para donde va el viento. Entonces, ¿qué somos nosotros realmente en las manos de Dios? La palabra de Dios nos hace un llamado a no ser como veletas. Y para ello vamos a leer lo que dice el capítulo 4, versículo 14 de Efesios, donde dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que desde un principio, cuando la iglesia primitiva empezaba a crecer y el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, con anticipación les dice: para que ya no seamos niños que agarramos viaje para donde el viento nos está guiando, sino que en primer lugar, como brújula, la brújula tiene establecido el lugar o el punto de referencia donde tiene que llegar. Y nosotros los cristianos estamos completamente seguros que vamos hacia el cielo. Nosotros estamos seguros que vamos hacia la gloria eterna. Nosotros estamos seguros que un día vamos a dejar de existir en este mundo, porque su palabra dice que somos extranjeros y peregrinos. Nosotros no estamos aquí para vivir eternamente. Estamos conscientes de este hecho. Por otro lado, también podemos ver que la palabra de Dios nos llama a que no seamos personas de doble ánimo, a las personas que son como veletas. En este caso, Santiago capítulo 1 versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y es bastante difícil esto, porque hay personas que uno nunca sabe cómo van a amanecer ese día, no sabe uno qué pensar de las personas, porque la expresión doble ánimo es que hoy piensan una cosa y mañana piensan otra. No se puede confiar en ellos. Y hay un versículo que posiblemente ustedes lo pueden buscar en casa. Es Proverbios 24:21. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. La palabra veleidoso significa inestable e inconstante. Veleidoso significa inconstante o significa inestable. Y claro, lo dice el proverbista: hijo mío, no te entremetas con los veleidosos. Ahora, mis amados, para entender bien vamos a desarrollar esta meditación y espero que ustedes me sigan. Pero, ¿qué necesitamos en realidad para hacer brújulas y tener un punto de referencia donde sabemos que vamos a llegar? ¿Qué es lo que necesitamos para hacer brújulas y no veletas? Número 1, necesitamos tener un fundamento firme. Si nosotros no tenemos ese fundamento, y mucho menos no está basado en Dios ni en su palabra, nosotros agarramos camino por donde sea y muchas veces tendemos a oír otra clase o otra línea de pensamientos que las personas mencionan. Me gustaría que para esta primera división que vamos a estar tratando en esta
meditación, leyéramos San Mateo capítulo 7, versículo 25. Para muchos es muy conocido o muy conocida esta porción bíblica. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella roca y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Número 1, la roca es Cristo. Y si estamos en Cristo, es imposible que nosotros nos vayamos o nos salgamos de la ruta que ya está hecha por el Señor Todopoderoso en nuestra vida. Hoy en día todos estamos expuestos a vientos y tempestades, a los ataques del enemigo por medio de las nuevas filosofías de la vida. Y eso yo creo que es una tendencia en todo. Basta con escuchar la televisión, basta con escuchar lo que los muchachos aprenden en las escuelas para saber que la tendencia casi siempre no es a inclinar al ser humano a que busque a Dios. La tendencia generalmente es a alejarlo de los principios, de los fundamentos y sobre todo de aquello que se llaman valores. Por lo tanto, es muy importante que mantener lo que es un fundamento firme en Dios. Esto, por otro lado, también nos da un acercamiento o a tener una relación con Dios. O sea, quiero decir con esto, es que cuando uno reconoce que tiene un fundamento en Cristo, uno busca voluntariamente tener esa relación con Él, porque es imposible estar fundado en algo sin tener una relación con esa persona o con esa base en la que se está fundada. Es decir, si yo estoy fundado en Cristo, como consecuencia, lo único que va a haber en mi vida es un deseo de tener una relación plena con mi Creador. Y es ahí donde también entra en detalle lo que muchas veces en esta sociedad bastante avanzada en tecnología y ciencia, hemos descubierto que parece que se ha alejado mucho de los valores y de los principios. Y dicho sea de paso, esto incluye a nuestra iglesia. Y cuando digo la iglesia, me refiero a la iglesia en todo el mundo diseminada. Puede ser con diferentes nombres, pero simplemente sigue siendo el cuerpo de Cristo. Muchas veces nosotros como iglesia hemos perdido la vinculación que debe de haber entre la criatura y el Creador. Generalmente cuando las circunstancias, especialmente por lo que estamos viviendo actualmente en el mundo, la persona puede llegar a pensar que a lo mejor el Creador no está pensando en su creación. Pero mi Dios sigue pensando en nosotros y sigue teniendo planes grandes para nosotros. Simplemente tenemos que tomar en cuenta que si nuestro fundamento está en Él, Él constantemente buscará la forma maravillosa de comunicarse con nosotros. Por otro lado, así como un árbol no puede vivir si no están sus raíces inmersas en la tierra y en el tiempo del invierno absorber el agua que llega, si ese árbol no hace ese proceso natural, es imposible que ese árbol se mantenga para el siguiente año o para la siguiente temporada. Es imposible mantener también nuestra vida, nuestra relación con nuestro Creador si nosotros no estamos inmersos en esa búsqueda con nuestro Creador. Por eso es muy importante que si no queremos nosotros ser veletas, esa flechita que de repente agarra para donde el viento está soplando, sino que queremos ser brújulas, que tenemos un lugar determinado donde llegar, es muy importante tener fundamento. Número 2, necesitamos tener un buen punto de referencia. Eso significa necesito saber para dónde voy. De hecho, hay una no sé si es un dicho que lo mencionan mucho las personas que dicen, ¿dónde vas? O ¿dónde va fulano de tal? Donde va toda la gente, ¿no? Porque donde ve la multitud de personas que corren hacia un lugar, todo el mundo quiere correr para ahí. Esa no es la idea en la vida cristiana. Los seguidores de Jesús tenemos claro que el lugar donde vamos está ahí, fue designado para nosotros. Esto, claro, lo dice el profeta cuando dice que desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá, Dios ya había planificado todo un camino, toda una trayectoria y la última palabra que voy a decir, toda una aventura, porque después de todo, servir a Dios, tenemos dos opciones: mirarlo como un camino tedioso, lleno de sufrimiento, o simplemente mirarlo lleno de aventura. La aventura en algún momento nos hace pensar momentos agradables y hay momentos que son tensos, pero es parte de la aventura. Estamos conscientes
que un día vamos a llegar a la presencia de Dios, donde vamos a poder platicar tantísimas cosas. Y alguien me preguntaba en una ocasión, ¿qué vamos a platicar cuando estemos con el Señor Jesucristo? Mi respuesta fue la siguiente. En un principio pensé, vamos a preguntarle tantísimas cosas. Pero una vez que estemos en la presencia de Dios, nuestros cuerpos serán glorificados. Obvio que la mente natural y humana que tenemos ahorita no la vamos a tener. Por lo tanto, yo considero que lo único que va a haber en ese momento cuando estemos en la eternidad con Cristo va a ser deseo de seguirlo adorando, porque lo veremos tal como Él es. Hacia ese lugar vamos. Quiero mencionar lo que dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mencionar es parte de lo que dice el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. Necesitamos tener un buen punto de referencia. Nuestro punto de referencia tiene que ser Jesús. Tal como lo dijimos al principio, nuestro fundamento debe ser en la roca y nuestro buen punto de referencia debe ser el mismo Jesús. Ahora, ¿recuerdan ustedes la historia cuando el apóstol Pedro, después que el mismo Señor Jesucristo les dijo, vayan al otro lado del mar de Genesaret? Dice la Biblia que se levantó una tempestad grande. Y posiblemente en las horas de la madrugada, cuando el viento estaba azotando muy fuerte y pensaron que la barca se iba a quebrar, empezaron a gritar despavoridos pensando que era el último día que iban a vivir. En ese momento, cuando más desesperados estaban, apareció una señal, apareció un personaje caminando sobre el agua. De hecho, se asustaron. Jesús les dice inmediatamente a ellos, no teman, yo soy Jesús. Estaban tan asustados que el apóstol Pedro dice, bueno, si de verdad eres Jesús, manda que yo camine en el agua. Y Jesús le dice, ven. El apóstol Pedro mantuvo la vista en Jesús. Ese hecho le valió al apóstol Pedro. El único ser humano que ha caminado en el agua fue él. Y caminó en el agua. Van a decir unos que no han leído toda la historia completa, pero él se hundió. Sí dice la Biblia que se hundió, pero no dice que se hundió al principio. Él se hundió porque dejó de ver a Jesús. Escuche esto. Las circunstancias muchas veces no nos permite ver que Jesús nunca nos ha abandonado. Él siempre está ahí. Es más, podemos caminar en medio de las circunstancias difíciles. Y si algo he aprendido de lo que está en la palabra de Dios es lo siguiente. Dice, en una ocasión diferente a la que acabo de mencionar, Jesús en otra ocasión va con sus discípulos y él va dormido en la parte de atrás del barco. Se levanta una tempestad y aquí viene el detalle. Él sigue durmiendo porque Él es el dueño del mar. Él es el dueño de todo el universo. De tal manera que si Él es el dueño, Él puede sencillamente levantarse y calmar la tempestad. Lo que aquí no entendemos la mayoría es que como iglesia necesitamos tener un punto de referencia y en este caso hablo de Jesús. ¿Es realmente Jesús nuestro punto de referencia? ¿Estamos conectados a Él? Porque vean, dos acontecimientos de los que acabo de mencionar fueron grandes. Y muchas veces solo los leemos como grandes, pero nunca nosotros los traemos para aplicarlos a nuestra vida. Vean el segundo del cual estaba hablando. Jesús duerme en la parte posterior del barco y sus discípulos van y lo despiertan y le dicen, despiértate, ¿no te das cuenta que nos estamos muriendo? Que ya casi esta cosa se va a quebrar. Y Jesús se levanta, reprende la tempestad y dice la Biblia que en el instante hubo una grande bonanza, que significa tranquilidad. A lo que los discípulos se quedan como asombrados, como, ¿quién es este que el mar le obedece? La respuesta es como, qué obvio, ¿no? ¿Quién es este? Pues es el dueño del mar.
O sea, Él calma la tempestad porque Él es el dueño del mar. O sea, Él calma lo que sea. Eso incluye las inquietudes. Eso incluye la incertidumbre con la que has empezado el 2021. Yo creo que todos, y esto no porque yo quiera decir más de unos o menos de otros, es que todos en momentos difíciles que tienen que ver con situaciones emocionales, situaciones espirituales y con condiciones físicas, no es fácil decir, oh, esta situación va a estar muy bien. El 2021 para mí personalmente empezó sumamente difícil. O sea, todo el mundo piensa, estamos a fin de año y qué bueno que empieza el 2021 con muchas cosas, la gente tiene grandes planes. No, yo el 1 de enero terminé en un hospital en la emergencia y podía pensarse que qué principio de año tan raro, ¿no? No, yo creo que Dios tiene planes para mi vida. Jamás he pensado que porque estoy en un tiempo en el hospital voy a pasar siempre en el hospital. Igual que los discípulos miraron la mano de Dios en la primera historia que mencionaba yo, donde el apóstol Pedro caminó sobre el agua, y en la segunda dice la Biblia que Jesús les dijo a ellos, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Una vez más, nuestro punto de referencia debe ser Jesús, porque aunque ustedes no lo crean, parece que dos cosas se dieron aquí en la historia que acabo de mencionar. La primera es que Jesús estaba a través de su Espíritu Santo con sus discípulos en la tempestad que se levantó. Pero el ver que se levantaban las olas y casi los iban a destruir, no les hacía ver que allí estaba Jesús. 2. Si alguien quiere pensar, oh bueno, pero es que Jesús estaba en espíritu, pero no lo podían ver. Bueno, entonces Jesús, como tiene respuesta para todos, decide en una ocasión, ok, ahora voy a estar físicamente con ellos. Pero pasó igual. Estaba con ellos y también estaban gritando. Amados, ¿qué significa esto? Que sabiendo que Dios ha dicho en su palabra, no te dejaré y no te desampararé, sigue estando con nosotros. Pero a veces no nos damos cuenta y estamos tan envueltos, inmersos en los problemas y en las circunstancias de esta vida y de este mundo, y estamos más pendientes de lo que los demás dicen o de lo que los medios de comunicación dicen, y no ponemos atención a lo que dice su palabra. Y Él nunca ha dejado de estar con nosotros, y mucho menos con su iglesia. Por eso es muy importante tener, para llegar a ser siempre una brújula que sabemos para dónde vamos, necesitamos tener un punto de referencia. Jesús es nuestro punto de referencia. Número 3, necesitamos tener fe y obediencia. Creo que estas palabras se escuchan mucho, pero se practican poco. Fe y obediencia. Es imposible decir tengo fe sin obedecer. Y como consecuencia de obedecer es porque tengo fe. Ahora, vamos a leer lo que dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. Los marineros de la antigüedad confiaban en el rumbo que les marcaba la brújula y emprendieron grandes viajes confiando que el rumbo que les marcaba era el correcto. Nosotros tenemos la palabra correcta, la más segura. Siempre he cuestionado por qué en momentos difíciles la gente tiende a oír más lo que dicen otros y no lo que dice Dios. Es más fácil poner atención a algo que lo está diciendo una persona que vive en casa o una persona que sale en la televisión. Y ustedes sabían que una mentira dicha hasta 10 veces, la gente la llega a creer como verdad. Su palabra ha estado con nosotros, no desde que Jesús vino a esta tierra. Cuando Jesús vino a este mundo, ya existía todo el Antiguo Testamento. Palabra de Dios, el mundo lo ha tenido por siglos, por miles de años.
Y mi pregunta es la siguiente: ¿por qué la tendencia más de obedecer o de poner más fe en algo tan pasajero? Vean, hay personas que en este momento en el cual estoy hablando tienen una fe grande en un gobierno, tienen una fe grande en su trabajo, tienen una fe grande en su dinero. ¿Cuál de esas cosas, hemos hablado anteriormente de este punto, son pasajeras? La Biblia dice que la vida, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es obvio que para esto se ocupa fe. Yo lo mencioné hace mucho tiempo atrás, que inclusive los programas en la televisión nos encaminan a pensar y a creer como ellos lo hacen. Un programa muy famoso que existió en el mundo hispano se llamaba Ver para Creer. Aunque suena bien, eso suena humano. Y la gente dice, bueno, si yo no veo nada, si no hay evidencia, yo no creo. Mis amados, en el reino de Dios, en el mundo espiritual, en el reino de Dios donde nos ha enviado a caminar y a creer, no es ver para creer. En este mundo, el seguidor de Jesús, el discípulo de Jesús, no tiene que mirar la vida de esa forma, ver para creer. Aquí es primero creo y después veo. O sea, completamente diferente. Claro, estas cosas no van en acorde con lo que el mundo piensa, porque no puede ir de acuerdo, porque el mundo nos está enseñando a ver para creer. No, la palabra de Dios dice que debo de creer primero para ver. Y hay un detalle que siempre lo pongo yo como ejemplo. ¿Cómo estás seguro que eres salvo? ¿Hay algún libro, un certificado que diga tal día fuiste salvo? ¿O lo crees por fe? Es un acto de fe. De hecho, Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que es imposible agradar a Dios si uno no tiene fe. Entonces, necesitamos nosotros entender que en esta vida, que esperemos en Dios, que seamos la brújula correcta, donde tenemos el lugar definido donde vamos a llegar, creerle a Dios que Él tiene planes para mi vida y que yo voy a permitirle que use mi vida. En este caso no voy a decirle lo que Él tiene que hacer en mi vida. Él ya decidió qué va a hacer con mi vida. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es aceptar es el hecho de lo que Él ya tiene para mí, porque lo que Él tiene es mejor de mis pensamientos. Siempre he creído que si Dios quiere sonreír un instante, le puedo contar mis planes y Dios me va a preguntar, ¿es todo lo que tienes? Porque lo que yo tengo es mejor para ti. De acuerdo a lo que dice el profeta Jeremías, los planes que yo tengo son de paz, son de prosperidad, son victoriosos, son mejores. No importa qué tan grandes planes tenga yo, los que tiene Dios son mejores para mí. Es posible que los planes que yo tenga, simplemente voy a sonar bastante de aquí de la tierra, sea, tengo un plan para retirarme. Qué pena, ¿no? Porque hay personas que cuando llegan al tiempo de retiro, lo más duro y lo más penoso. En las estadísticas se dice que las personas que se retiran no viven ni siquiera 7 años después que se retiran. Entonces, si una persona vivió con este plan por 30 años, estoy ahorrando porque para el tiempo de mi retiro voy a vivir bien. Y eso es al que mejor le va, vive 7 años. O sea, ¿qué planes son esos? Mi Dios tiene un plan de retiro eterno. O sea, lo que Dios está hablando es lo que yo tengo para ustedes es mejor que lo que ustedes tienen. Los seres humanos estamos llenos de limitaciones. Los seres humanos estamos expuestos a la incertidumbre. Sin embargo, en el reino de Dios no hay incertidumbre. En el reino de Dios no hay inflación. En el reino de Dios no hay depresión, así como la típica que están hablando para el futuro, para todos los países del mundo. En el reino de Dios hay vida eterna. ¿No te parece que es maravilloso? ¿No te parece que es tiempo entonces mejor de decidir qué somos en las manos de Dios? ¿Somos una brújula o somos una veleta? Esa cosa que está arriba de las casas,
hacia donde el viento está yendo, da la vuelta y se va para ahí. Una brújula tiene exactamente marcado. La brújula antigua siempre marcaba hacia el norte. Siempre. Entonces, cuando una persona, obvio que si el norte lo marcaba la brújula, si estaba yendo para otro lado, siempre se miraba que la brújula se movía. Decía, no estás yendo para el lugar correcto. Porque siempre enseñaba el norte. ¿Dónde es el norte? Arriba, ¿no? Arriba. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Hacia arriba. ¿Hacia dónde está caminando tu vida en este momento? La pregunta viene porque si estamos en la condición, y solamente por el vocabulario figurado del cual estoy hablando, brújula o veletas, es lo que estamos haciendo lo que da evidencia que somos. Simplemente le estamos dando para donde el aire está empujando, o somos una brújula con un punto de referencia ya aprobado por Dios. Tú y yo tenemos la respuesta. Mis amados, es posible que alguno llegue a la conclusión, si es honesto o si somos honestos, decir, bueno, yo pensaba que era brújula, pero con lo que acabo de oír es posiblemente que esté en la posición de veleta. Amados, tengo que decir lo siguiente. Cuando el apóstol Pablo escribió el versículo del cual mencioné, que está en Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y luego dice, por estratagema de hombres. ¿Qué es estratagema de hombres? Voy a definirlo como lo dice el diccionario. Estratagema. Estratagema es acción hábil o engañosa para conseguir algo. Lo repito, acción hábil y engañosa para conseguir algo, que es lo típico que hacen los hombres. Eso es estratagema. Y ahora lo termino el versículo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Creo que con todo mi corazón, nuestro mundo no camina agigantado hacia buenas cosas. Siempre lo he dicho que no es ser pesimistas. Cosas buenas solo hay en Dios. El mundo no se encamina a algo bueno. Antes que el mundo se ponga mejor, se pone peor primero. Por lo tanto, considero yo la primera parte que mencioné, cosas buenas hay en Dios. Porque independientemente de que en el mundo hayan cosas difíciles a las que el planeta Tierra se vaya a enfrentar, en las manos de Dios nosotros estamos bien y estamos seguros. Termino con esto. Cuando el salmista David escribía en el Salmo 34, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, tenía claro él para dónde iba. Estaba consciente de que aunque había llegado al tiempo de la vejez, había un Dios que nunca lo había dejado, que nunca lo había abandonado. Por lo tanto, la Biblia dice, hablando de la muerte del rey David, que murió en plena vejez y muy saludable. Cosa muy rara que cuando la gente me ha preguntado, ¿cómo está eso que David murió saludablemente? Es que se murió porque ya era tiempo que el Señor se lo llevara. Pero no murió porque simplemente estaba con grandes enfermedades. No, alguien puede pensar, ¿pero la gente se muere sana? Sí, se muere porque ya era tiempo que el Señor se lo llevara. Y David escribió, aparte de escribirlo a manera de poema, dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ahora, estamos claros que si estamos en las manos de Dios, nuestro fundamento es en la roca eterna de los siglos, en la roca inconmovible. Y si nuestro punto de referencia es Jesús, y si nuestra fe y nuestra obediencia van encaminadas hacia Él,
nosotros un día no tenemos la menor duda que vamos a gozar para estar en la eternidad con Él. Los invito a todos, independientemente si eres parte de una iglesia o sencillamente eres una persona que te ha tocado accidentalmente escuchar esto. Dios tiene planes para tu vida, quiere lo mejor para ti. Dios desea que caminemos en obediencia a su palabra. Un día posiblemente dejaremos de estar en este planeta, pero el hecho de dejar de vivir en este planeta no significa que nosotros desaparecemos. Simplemente llegamos a vivir en otro lugar mejor que lo que tiene este mundo. Quiero invitarte para que inclines el rostro y oremos a Dios y le permitamos al Espíritu Santo sea nuestra guía. Oremos a Dios. Señor, reconocemos tu soberanía y tu poder sobre nosotros. Reconozco personalmente que muchas veces yo mismo me he dejado llevar, o muchas veces por tanto poner atención a lo que el mundo o lo que los demás dicen, mi Dios, termino yo creyendo lo que no debo. Perdóname, mi Dios. Pero también estoy consciente que tu palabra no ha dejado de hablarnos. Desde el primer día que te conocí, no he dejado de oír o de escuchar, ya sea a través de la naturaleza misma que tienes o a través de hombres y mujeres de Dios que has usado para hablarme a mi vida. Permite, mi Dios, que de aquí en adelante, mi Dios eterno, mi fundamento, mi punto de referencia, todo lo que yo hago sea completamente dirigido, mi Dios, en honor, en aquello que da honor a ti. Para que, mi Dios, ya sea que un día desaparezca de esta vida porque a ti te ha placido, mi Dios eterno, esté consciente de que mi vida nadie dijo que iba a ser eterna en este planeta. Un día estoy consciente desde hecho que su palabra dice que está establecido que los hombres muramos una sola vez y luego demos o lleguemos al juicio, mi Dios. Y yo quiero estar plenamente consciente que el que me llamó desde que yo estaba en el vientre de mi mamá buscó un lugar para mí en la eternidad con Cristo. Gracias, Dios, por haberme permitido ser salvo en aquel momento y por permitirme hasta ahorita, mi Dios, compartir estas nuevas de salvación. Deseo, mi Dios, para aquellos que también han oído, que sencillamente seamos sensibles a tu voz. Si por alguna razón habíamos practicado una vida figurada de veleta, donde el viento nos empujaba, hoy nos paremos en la roca inconmovible de los siglos y decidamos vivir fundados, mi Dios, en lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Gracias por los que estuvieron conectados con nosotros. Les agradezco de corazón. Gracias por aquellos que de alguna manera u otra han dado o han hecho un soporte grande y especial para que este ministerio siga en pie. Muchísimas gracias. Cualquier cosa ustedes la pueden dejar en el link, donde pueden inclusive dejar peticiones que con mucho gusto estaremos orando por ellas. Será hasta el próximo domingo con la ayuda de Dios, amados. Por aquí estaremos y deseo lo mejor para ustedes. Que Dios los bendiga ricamente. Hasta pronto. Te adoramos, Padre. Amén. Y Señor, queremos morar tu presencia. Queremos morar, Señor, junto a ti. Por eso con nuestra alabanza, con nuestra adoración, Señor, edificamos una habitación para ti. Porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Oh, Señor, fluye. Fluye con tu espíritu, Señor, en medio nuestro. Que tu presencia, Señor, traiga sanidad. Tu presencia traiga gozo. Oh, sí, Señor. Cantemos al Señor. Señor, yo quiero construir una habitación. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y
y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Una vez más, Señor, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante